¿Cómo puedo vivir mi fe en tierra hostil? Vamos, os invito a ir al capítulo 3 de Daniel. Capítulo 3 de Daniel. Y os invito a, sabéis que siempre os animo a concentrar vuestra mente, porque nuestra mente es muy traicionera. Se va por motivos y realmente si quieres recibir la palabra que transforma tu ser en esta mañana, te invito a concentrarte. Un truquito es apuntar ideas que sientes que el Señor te está impactando, conceptos, versículos, el bosquejo, apúntalo y eso ayuda mucho a concentrarse, a concentrar la mente. Estoy buscando el hilo y no tenía. Vale, capítulo 3 de Daniel. Leemos la palabra del Señor que dice: el rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro de 30 metros de alto por 3 de ancho y la colocó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y el rey Nabucodonosor ordenó que se reunieran los sátrapes, los magisterios, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había erigido. Se reunieron pues los sátrapes, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había erigido. Todos formaron ante la estatua erigida por el rey Nabucodonosor y el pregonero anunciaba en alta voz: se os ordena a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, la flauta, la citara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha erigido. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un ardiente horno de fuego. Vamos a orar para que el Espíritu Santo sea el que ilumine los corazones en esta mañana. Padre Santo, venimos ante ti, Señor, en esta mañana con reverencia de espíritu, reconociendo que ninguno de los que estamos aquí tenemos palabras de vida eterna, ninguno de los que estamos aquí podemos salvar vidas, ninguno de los que estamos aquí somos comparables a ti, Señor. Así que utiliza esas copas de barro inútiles, siervos inútiles, para mostrar tu poder, para que tu espíritu nos ilumine sobre lo que tú has inspirado en tu palabra y que realmente puedas transformar nuestras mentes y nuestros corazones que han sido influenciadas por este mundo y que podamos vivir en este mundo como hijos tuyos, como discípulos tuyos, Señor. Que todo sea para tu gloria y por tu poder del Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Serie sobre Daniel. ¿Cómo puedo vivir mi fe en tierra hostil? ¿Por qué? ¿Por qué el libro de Daniel? ¿Por qué hemos elegido este libro para contestar a esta pregunta? Recordemos que Daniel es un joven israelita que junto al resto del pueblo es llevado cautivo al reino de Babilonia, uno de los reinos más poderosos en aquel momento y que era gobernado por uno de los reyes más tiranos, más poderosos, que era el rey Nabucodonosor. Había pensado cortar un poco el nombre porque es muy largo y pensaba llamarlo Nabu, pero como sé que algunos se van a ofender, voy a llamar rey o bueno, ya veré en el momento. ¿Qué significa vivir en el exilio? ¿Qué significa? Vivir en un exilio significa que vas a ser una minoría y por lo tanto el más débil de la sociedad. Significa que tendrás poco poder para influenciar sobre la cultura ajena, pero que ella tendrá mucho poder para influenciarte a ti. Significa que eres desarraigado y que lo que conocías, lo que te daba seguridad y formaba pues tu propia identidad, te ha sido quitado, arrebatado. Y eso hace que pues pierdas fuerzas
para afirmar tu propia independencia y tu propia identidad. Eso es lo que significa ser exiliado. Teniendo esto en mente, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Hoy, en el siglo XXI, ¿qué significa? La historia bíblica, ese metarrelato que estuvimos hablando hace un par de semanas, nos muestra que la ciudad de Babilonia que encontramos en el en el libro de Daniel, pasó a la historia, pero en la Biblia se ha convertido en un símbolo que representa el lugar de la rebelión contra Dios. Es el mundo que quiere redefinir según su propio convenio, su propia conveniencia, lo que está bien y lo que está mal. Apocalipsis la llama la Babilonia la grande, la madre de las rameras, de las abominaciones de la tierra. ¿Vale? Entonces, aunque fue una ciudad que pasó la historia, dentro de ese metarrelato, Babilonia es eso, es el lugar de rebelión contra Dios. Pues vivir en un mundo posmoderno y por lo tanto poscristiano como el nuestro es lo más parecido a vivir en un exilio. Es lo más parecido a vivir en un exilio. Aunque no tenemos que equivocarnos, los hijos de Dios viven en un exilio desde el Génesis 3, desde que la humanidad cayó en pecado, vive fuera del jardín en un mundo que ha desechado a Dios, que ha desechado su manera de vivir, que ha desechado su manera de entender el mundo. Y por lo tanto, vivir en el exilio es vivir en una ciudad enemiga, una ciudad anticristiana. Por supuesto, el exilio que vivimos no es un exilio donde ves cadenas en tus muñecas, pero sí es un exilio ideológico, espiritual, donde el Dios de este mundo tiene un propósito muy definido: diluir nuestra fe y hacernos arrodillar ante la estatua, su estatua. 3 formas de vivir en el exilio. Cuando los israelitas fueron exiliados a Babilonia, hubo una parte del pueblo de Israel que se rebelaron con la fuerza y se aislaron en guetos, sin querer mezclarse en nada de la cultura extranjera. Y otro grupo de Israel hicieron todo lo contrario. Se dejaron tanto influir que llegaron a aceptar los dioses de Babilonia. Y pensamos que solo existen estas 2 formas de vivir en un exilio. Pero el ejemplo de Daniel nos muestra que hay una tercera forma de vivir en el exilio. Integrarse en la sociedad teniendo muy claro cuáles son los límites e influir el reino de Dios desde dentro. Desde dentro. Es lo que decimos muchas veces, que somos en el mundo, pero no del mundo, pero para el mundo. Daniel y sus amigos hicieron caso al modelo de vida que el profeta Jeremías les advirtió cuando iban a ir al exilio. Les dijo: edificad casas, habitadlas, plantad huertos y comed el fruto de ellos. Casaos, engendrad hijos y procurad la paz de la ciudad a la cual os he ido, os he transportado, y rogad por ella al Señor, porque en su paz tendréis vosotros la paz. Jeremías 29. Por lo tanto, en esta mañana te invito a examinar a estos 4 israelitas que vivieron en el exilio y que hicieron todo lo posible para no diluir su fe y arrodillarse ante la estatua. Vamos a examinarlos y ver, con ese propósito de aprender nosotros cómo podemos vivir en nuestro exilio. Así que, versículo 1. El rey Nabucodonosor hizo lo que llamamos una estatua de oro, ¿no? Nabucodonosor ha llevado su poder y su sed de control, su ego, hasta lo máximo y ha dicho: aquí, en este reino, solo falta una imagen gigante de mí. Estamos ante el ejemplo perfecto de lo que es la idolatría, lo que llamamos el pecado más denunciado del Antiguo Testamento. Y parece obvio que ninguno que se llame pueblo de Dios debería arrodillarse ante esta estatua. Parece obvio. Pero sería necio de nuestra parte
reducir la idolatría a algo tan simplista. La idolatría, al contrario de lo que muchos pensamos, no era algo tan simple como dejar de adorar a Dios para adorar a otros dioses. Desde el ejemplo del becerro de oro, en el desierto lo que vemos que la idolatría era una invitación a adorar a Dios principalmente y también a adorar a otros dioses. O también la podemos ver en que entiendo a Dios a través de cosas creadas. Es decir, la idolatría podría ser perfectamente un batiburrillo mental que intenta visualizar a Dios por medio de cosas creadas. Un batiburrillo mental que intenta visualizar a Dios con cosas creadas. Romanos 1:25 ya lo está diciendo. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y veneraron y rindieron culto a la creación antes que al Creador. Pues aquí es lo que llamamos, lo que conocemos como pluralismo y sincretismo religioso. Pluralismo y sincretismo religioso. A Daniel no se le dijo en ningún momento, deja de creer en tu Dios. Él podía orar en su casa, podía leer la Biblia, hasta podía tener un choco en su casa que no pasaba nada. Nadie le iba a decir nada. No pasaba nada mientras que también al oír la bocina hincara un poco el pie hacia la estatua. En Babilonia puedes creer en lo que te da la gana, en lo que quieras. Es el lugar perfecto para el cristiano nominal, el religioso. No hay problema para el creyente de domingo que durante la semana no molesta a nadie con cosas de Jesús. Es el lugar perfecto. Y como dice el pastor David Potier, es el mismo dilema que encontramos hoy en día en nuestra sociedad. Dice, las personas normalmente no tienen problema con Dios mientras no les digas que Dios es el único Dios. Las personas no tienen problema con Jesús mientras no dices que Él es el único camino o es el único Señor. No tienen problema con la Biblia mientras no digas que es la verdad. En nuestras ciudades queremos que nuestra fe sea una fe pluralista. En privado, cree lo que quieras, pero en público tienes que tener el mismo discurso que todo el mundo. Es más, a nosotros los cristianos a veces nos da mucha vergüenza hablar de Jesús en público, a nuestros conocidos, porque nos cuesta y no queremos que nos encasillen como alguien radical, desfasado, corrupto o místico. Y alguien dijo con mucha verdad que tratamos muchas veces a Jesús como nuestro amante. Lo queremos mucho, lo amamos mucho, pero nos da vergüenza que la gente lo sepa. Y lo vamos escondiendo a la gente. Pero yo lo que veo cuando me relaciono con las madres del colegio, cuando me relaciono con gente que no es de la comunidad cristiana, lo que veo es que no hay ninguna vergüenza, ninguna corte en decir que X ha ido este fin de semana a un retiro espiritual para limpiarse los chakras o que a principio de año han ido a leerse las manos, leerse las cartas para saber cómo le va a ir el año. Ningún corte. Entonces yo llegué a un punto que pensé, ¿por qué yo tengo que tener vergüenza de hablar de Dios? ¿Por qué tengo que tener vergüenza de hablar de Jesús si creo que es lo que puede salvar las vidas? Y el otro obstáculo en nuestra sociedad es el sincretismo. Sincretismo es que al final todos creemos en lo mismo, en el mismo Dios. Y todo está relacionado, Buda, Dios, todo es lo mismo. Y todos somos agentes de luz, todos. Pero cuidado, ante la tentación de sucumbir al sincretismo de la época, recordamos lo que Dios le dijo a Moisés: no adorarás a otros dioses ni te harás imágenes de mí. No confundamos lo que dice Pablo a los corintios, que también estaban viviendo un sincretismo brutal en sus comunidades. Pablo le dice,
Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios. A ellos lo están sacrificando, aunque le pongan nombre de Dios. No están sacrificando a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿Qué cosas creadas les hemos otorgado un valor igual a Dios? Es decir, con autoridad para dirigir mi vida. ¿Qué cosa le he dado ese valor para dirigir mi vida? Bueno, una de las cosas que a lo mejor repetimos mucho y vemos mucho, pero creo que es porque se da, es el dinero. El dinero es uno de los ídolos de este siglo. El dinero es algo que hemos creado nosotros, ¿vale? Es una creación. Y yo pregunto, ¿en qué momento este simple trozo de papel se ha convertido en algo capaz de mover guerras económicas? ¿En qué momento se ha convertido este trozo de papel en algo que tiene tanto poder para manipularnos? Muchos extranjeros, por ejemplo, vamos a pensar en un caso. Muchos extranjeros salen de su país huyendo de la guerra o de una situación muy inestable. Pero muchos otros salen en busca de una vida económica más próspera. Es decir, que el dinero es quien les ha movido a tomar esa decisión. Muchos de ellos, al llegar aquí, reconocen haber sufrido racismo, desigualdad, rechazo y marginación. Pero lo curioso, lo que vemos, es que una vez instalados y mejorado su situación, porque la situación al final de un tiempo siempre acaba mejorando algo, ese sufrimiento inicial que hubiera tenido que provocar en ellos una empatía especial hacia el extranjero, hacia el que sufre, se ha transformado en un corazón endurecido, donde ellos mismos son los que ahora maltratan a otros extranjeros. Muchas veces he oído, son los latinos los que peor tratan a otros latinos. Y dices, ¿cómo puede ser? Y nos excusamos detrás de esa idea de que no, el mundo no es esto, el mundo no es, el mundo es un lugar duro, injusto. Pues el mundo es lo que hacemos de él. El mundo no es eso, es lo que hacemos de él. Y si es lo que hacemos siempre que nos doblegamos ante la estatua del dinero. Vamos a seguir el versículo 3. Después de que Nabucodonosor hace esta estatua, ¿qué es lo que dice en el versículo 3? Fueron pues reunidos los sátrapes, magisterios, capitanes, oidores, a la dedicación de la estatua del rey que había levantado. Es decir, ahí estaban todos los famosos, ahí estaban todos los que tenían alguna influencia en la sociedad. Ahí estaba Elon Musk, estaba Jordi Wild, estaba, no voy a poner más nombres, pero estaban ahí todos los influencers, ahí habían respondido a la llamada del rey, que los había utilizando esa influencia de estas personas, de estas autoridades, porque sabía que se estaba asegurando que su mensaje iba a penetrar bien en cada rincón de la sociedad. Versículo 5, seguimos. Dice, y el pregonero anunciaba en alta voz, mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina os postréis y adoréis a la estatua. Recordamos, Babilonia, ciudad rebelde, que busca redefinir lo que está bien y lo que está mal. Que busca redefinir los valores, los parámetros de este mundo. Es la ciudad contraria a los valores de la ciudad de Dios. ¿Cómo suena? ¿Cómo suena la bocina en este mundo? ¿Cómo suena? En realidad, arrodillarse al sonido de la bocina es lo mismo que obedecer las voces del mundo posmoderno, en este caso.
Recuerda que el filósofo del siglo XIX, Friedrich Nietzsche, escribió que en nuestro siglo sucedería lo que él llamó la inversión de todos los valores. No es una mejora de los valores de antes, no es una revisión de los valores antiguos, sino una inversión, es decir, lo contrario. Vamos a pensar en algunos casos donde se da. Nos arrodillamos al oír la bocina cuando, en vez de amarás a tu prójimo como a ti mismo, preferimos ámate a ti mismo y aprovéchate del prójimo todo lo que puedas. Nos arrodillamos al oír la bocina cuando, en vez de actuar con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a vosotros mismos, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás, escogemos pensar y actuar como antes bien con orgullo, estimándonos a vosotros mismos superiores a los demás, mirando cada uno por lo suyo y no por lo de los demás. Escuchamos la bocina cuando, en vez de, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así vosotros, si no permanecéis en mí, preferimos hacer o escuchar, esfuérzate mucho para producir mucho fruto, ser un buen cristiano y así ganarte el favor de Dios y el mérito de tus logros. Escuchamos la bocina siempre y cuando, en vez de buscar agradar a Dios antes que a los hombres, tomamos decisiones en función de cómo seré valorado por los demás. ¿Cómo seré valorado ante los demás? Somos muchas veces unos yonkis de la aprobación de los demás. Siempre y cuando podía seguir sacando versículos y verdades bíblicas que cambiamos, que en este mundo vemos todo lo contrario. Pero lo que quiero que veamos es cómo muchas veces escuchamos esa bocina y nos doblegamos ante la estatua. Versículo 12 dice, seguimos en la historia de Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego, esos varones, oh rey, no te han respetado, no adoraron tus dioses ni adoraron la estatua de oro que has levantado. Pregunto, ¿cómo estos 4 amigos, siendo una minoría y bajo tan gran presión social, consiguieron hacer frente al gobierno más poderoso de la tierra? ¿Cómo consiguieron hacer eso? Vemos 2 cosas que se resaltan en el texto. El primero sería la fuerza de la comunidad, la fuerza de la comunidad. Pregunto, ¿cómo hubiera sido si el cuento, en vez de ser Sadrac, Mesac y Abednego, hubiera sido solo Sadrac o solo Mesac? ¿Cómo hubiera enfrentado la prueba de la estatua o la del horno Abednego si hubiera estado solo? ¿Cómo lo hubiera hecho? No hubiera sido igual, seguro. Porque ya lo encontramos en la palabra, dice, mejores son 2 que 1, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del que está solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Y si alguno prevaleciera contra uno, 2 le resistirán. Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. A lo mejor en ese momento de la historia de Daniel, imaginemos que Sadrac estaba pasando por una necesidad, había nacido su tercer hijo y su supervisor le había prometido un aumento si se inclinaba ante la estatua. Pero ahí estaba Mesac y le dice, Sadrac, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿No te acuerdas lo que Dios nos dijo con el tema de los pajaritos que cuida y que nos cuida igual? Bueno, eso es del Nuevo Testamento, pero vamos a imaginarnos. Que no os angustiéis, sino que tengáis fe. ¿No te acuerdas de todo eso? Venga, ven, vamos a orar. Otro día podía ser Mesac el que estaba mal. Imagínate que las últimas
semanas, a lo mejor había descuidado su tiempo con el Señor y había estado escuchando debates sobre ciencia y fe y ya no estaba tan seguro. Cuando se acostaba por la noche le entraban muchas dudas sobre si seguir fiel al Señor, si eso era real. Y va a Abednego y le dice: amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu relación con el Maestro? ¿Necesitas que oremos? ¿Necesitas algo? Estoy aquí. La ayuda que Dios te ha dado para vivir en el exilio es la comunidad. Ahora, si lo único de lo que hablamos cuando estamos juntos es que en Lidl están más baratas las espinacas, pues estamos perdiendo todo el sentido de nuestra relación. Efesios 5:19 dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. No es cualquier relación la que tengo con mi hermano. Me está uniendo un espíritu que es capaz de animarme en mi fe. ¿Cómo puedo vivir en el exilio mi fe? Tengo fuerza en la comunidad, encuentro fuerza en la comunidad. La segunda idea que encontramos, que vemos en cómo estos 4 israelitas pudieron hacer frente a un gobierno tan poderoso, es que en vez de dejar su mente cautivarse por el Dios de este siglo, el Dios en minúscula de este siglo, fueron ellos los que cautivaron estos pensamientos. Porque hay una influencia mental, ideológica, que intenta diluir y llevarnos a arrodillarnos ante la estatua. Hay un ejemplo muy claro en la historia. Durante la Segunda Guerra Mundial, Hitler lo que hizo para animar a sus soldados que estaban en primera línea en el campo de batalla es que les enviaron un ejemplar de bolsillo del libro de Zaratustra de Friedrich Nietzsche, donde en este libro se habla principalmente de la muerte de Dios y de la llegada de lo que él llama el superhombre, que es una antítesis de Dios, para animar a los combatientes que estaban ahí. Imaginaros, ellos no tenían nada más para leer que este libro. Entonces, cuán difícil es, cuando vives en el exilio, poder diferenciar qué es la mentira, qué es la verdad, cuál es el camino. ¿Cómo lo hicieron David y sus amigos? Dice en 2 Corintios, Pablo dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevándolos cautivos todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Babilonia, el lugar de rebelión a Dios, el lugar donde se redefine lo que está bien y lo que está mal. Mi corazón rebelde y mi mente están cautivas por el Dios de este siglo. Lo que siento afecta a mis pensamientos y mis pensamientos afectan a mi conducta. Entonces, ¿cuán importante es, por lo tanto, controlar nuestra mente? Pablo, en esta carta a los Corintios, les muestra a los creyentes que los pensamientos en nuestra mente pueden también levantarse como estatuas. Los pensamientos son como esa estatua que Nabucodonosor levantó. Son iguales. Se pueden levantar y controlarnos. Pero Pablo les anima entonces a los creyentes de que en vez de que sean estos pensamientos que se han levantado contra la autoridad de Dios los que los cautiven a ellos, sean ellos los que cautiven estos pensamientos que se han levantado contra Dios.
no se amolden a este mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de vuestra mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. En muchos momentos se dice que Daniel y sus amigos tenían mucha sabiduría, tenían mucho conocimiento de parte de Dios para interpretar misterios de este siglo. Es decir, que ellos sabían que el conocimiento de las Escrituras era esa espada que podía derribar. La palabra, las Escrituras, la verdad, eran esa espada que podía derribar a esa estatua que se había levantado contra Dios y que intentaba cautivar su mente. Vivían en cautiverio, pero no dejaron su mente en cautividad. Y os voy a enseñar una cosa que me acompaña, lo pongo en el bolso. Me lo enseñó alguien y a partir de ese momento lo enseño a todo el mundo que puedo. Es una cajita donde yo voy anotando un montón de versículos. Y esa cajita me la llevo a todas partes porque intento en los momentos de espera, cuando estoy en el autobús, cuando estoy en la cola del supermercado, cuando tengo que esperar en el médico, me los saco la cajita y empiezo a revisar y memorizar estos versículos. Son versículos que yo sé que me ayudan a contradecir mentiras que yo he creído toda la vida y que me han alejado de la autoridad de Dios. Entonces, esto es vuestra arma para no dejaros cautivar, sino que vosotros cautivéis y que llevéis esos pensamientos a la autoridad de Dios. Seguimos en la historia de Daniel, versículo 16. No es necesario, entonces esos israelitas le dijeron al rey, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente y de su mano, oh rey, y nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces, en el versículo 24 dice, el rey Nabucodonosor se espantó y dijo, he aquí yo veo, y se espantó, antes, y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Hasta aquí, porque después les envía al horno. ¿Qué está pasando aquí? Que ellos no están queriendo imponer su voluntad a Dios, sino que decimos, ellos tienen fe en que, aunque pasen por la prueba, Dios les va a salvar. Y tienen fe también en que, aunque el fuego les consuma, la voluntad de Dios es perfecta. Tienen fe en las dos posibilidades. Entonces son echados al horno y pasa algo muy curioso. En el versículo 24 ahora dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Claro, el rey Nabucodonosor solo tira a 3, a Mesac, Sadrach y Abednego. Pero cuando están en el horno, ellos se están paseando como si nada. El fuego no les está afectando de ninguna manera y aparte se ve a una cuarta persona. Muchos en la teología han opinado cosas diferentes sobre si es un ángel enviado de Dios para protegerlo o si es una teofanía, es decir, una manifestación de Dios mismo. Pero debate aparte, a mí me llama la atención cómo Isaías 43 se relaciona con este pasaje. Dice, ahora sí dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre y mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no
te quemarás, ni la llama arderá en ti. No temas, porque yo estoy contigo. El fuego en la Biblia simboliza muchas cosas, pero una de ellas son esas pruebas, esas dificultades, como ese fuego que intenta acabar con nosotros. Dios no le dice a su pueblo en Isaías 43 que no van a pasar en ningún momento por el fuego. Igual que Sadrach y Mesach y Abednego no tenían fe en que Dios les impediría pasar por esa prueba, sino tenían fe en dos cosas: que el fuego, es decir, la prueba, no acabaría con ellos, y que en ese fuego el Señor estaría con ellos. Igual que en el día de la prueba final, es decir, ese juicio final, quien hayan escogido estar bajo las alas y el abrigo de Dios no serán consumidos por el fuego, pero los que no tendrán manera de escapar de la llama. Y os pregunto, si tenemos esta confianza, como lo tuvieron estos israelitas en este horno, si tenemos esa confianza de que Dios está con nosotros en el horno, ¿qué horno terrenal puede acabar con nosotros? ¿Qué prueba de fuego, por muy fuerte que sea, puede acabar con nosotros si Cristo está con nosotros? Si estás en un horno actualmente, te quiero decir que tienes una oportunidad especial para sentir a Cristo mucho más cerca, de una manera mucho más tangible, porque Él está contigo en este horno.